World Comics. Spider-Man es uno de los superhéroes más emblemáticos en la historia de los cómics, y es que hablar sobre este personaje es hablar sobre un parteaguas en la historia y en todo lo que ya había sido establecido previamente por cualquier héroe de historietas. La historia de Peter Parker, el chico huérfano que se quedó al cuidado de sus tíos Ben y May, quien después se convertiría en el trepamuros conocido como Spider-Man, es una historia conocida por el público en general, pero hay detalles curiosos que van más allá con este personaje. Es por eso que en esta ocasión, World Comics presenta los 3 momentos más estúpidos en la historia de Spider-Man. 3. Existe una miniserie de 4 números en la historia de Spider-Man que se llama Spider-Man Reign, ubicada en un futuro alternativo en que Nueva York tiene un gobierno fascista al mando, y Peter Parker es un hombre de 60 años retirado de la vida de superhéroe. Durante toda la historia, vemos flashbacks en donde Mary Jane muere de cáncer, y Peter no pudo estar con ella por andar luchando contra el crimen, siendo algo que lo tortura constantemente. En un momento de la historia, Peter es llevado al cementerio en donde está enterrada Mary Jane, y es aquí donde Spider-Man llora y se echa la culpa, ya que el cáncer de Mary Jane se debía a que la misma araña radioactiva que le dio poderes a Peter le dio más reacciones a su cuerpo, además de dejarlo lanzar telarañas y escalar edificios. Las células radioactivas presentes en la sangre de él hicieron que cuando tuviera relaciones sexuales con Mary Jane, su semen contaminara el cuerpo de su compañera de aventuras. 2. En las páginas de una aventura que comenzó en The Spectacular Spider-Man número 15 en agosto de 2004, Spider-Man se transformó en una araña gigante cuando fue besado por una villana conocida como Queen. En este arco escrito por Paul Jenkins, se le dieron a Spider-Man poderes de insecto demasiado literales. En esta historia, Peter entra en un estado de hibernación donde se convierte en una araña gigante, muere e incluso vuelve a nacer dándose a luz a sí mismo, pero ahora con la capacidad de producir redes propias en lugar de tener que ocupar los lanzadores de telaraña. Por suerte, pasó un breve tiempo como un arácnido gigante antes de volver a la normalidad, y tiempo después, una nueva especie de lanzadores de telaraña también regresaron con él. 1. En una historia de Spider-Man de 1984, titulada Peter Parker The Spectacular Spider-Man Annual número 4, la tía May durante su juventud tuvo un romance con un gángster llamado Johnny Jerome. Esta historia muestra a la joven tía May dejando a Jerome una vez que se enteró de su oscuro secreto. Pero esta no es la única ocasión donde la tía May ha tenido intereses amorosos peculiares, y es que en Amazing Spider-Man número 131 tenemos una historia donde tía May y Otto Octavius, el mismísimo Dr. Octopus, casi se casan. En este número, Octavius decide proponerle matrimonio a la tía May y así cobrar una supuesta herencia millonaria de la familia Parker. Por suerte, Spider-Man estuvo ahí para salvarla. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre alguna historia, dato o personaje en específico? Dínoslo en los comentarios. Dedicamos este video a Valeria del Pozo, Andrés Ruiz, Random Things, God Thunders, Alberto Soto, Yayaki-san, por haber comentado el video, Jessica Jones como nunca la viste. Yo soy Ángel Gómez y esto fue todo por este video. Adiós. May durante su juventud tuvo un romance con un gángster llamado Johnny Jerome. Esta historia muestra a la joven tía May dejando a Jerome una vez que se enteró de su oscuro secreto. Pero esta no es la única ocasión donde la tía May ha tenido intereses amorosos peculiares, y es que en Amazing Spider-Man número 131 tenemos una historia donde tía May y Otto Octavius, el mismísimo Dr. Octopus, casi se casan. En este número, Octavius decide proponerle matrimonio a la tía May y así cobrar una supuesta herencia millonaria de la familia Parker. Por suerte, Spider-Man estuvo ahí para salvarla. Culpa, ya que el cáncer de Mary Jane se debía a que la misma araña radioactiva que le dio poderes a Peter le dio más reacciones a su cuerpo, además de dejarlo lanzar telarañas y escalar edificios. Las células radioactivas presentes en la sangre de él hicieron que cuando tuviera relaciones sexuales con Mary Jane, su semen contaminara el cuerpo de su compañera de aventuras. 2. En las páginas de una aventura que comenzó en The Spectacular Spider-Man número 15 en agosto de 2004, Spider-Man se transformó en una araña gigante cuando fue besado por una villana conocida como Queen. En este arco escrito por Paul Jenkins, se le dieron a Spider-Man poderes de insecto demasiado literales.
En esta historia, Peter entra en un estado de hibernación donde se convierte en una araña gigante, muere e incluso vuelve a nacer dándose a luz a sí mismo, pero ahora con la capacidad de producir redes propias en lugar de tener que ocupar los lanzadores de telaraña. Por suerte, pasó un breve tiempo como un arácnido gigante antes de volver a la normalidad, y tiempo después, una nueva especie de lanzadores de telaraña también regresaron con él. 1. En una historia de Spider-Man de 1984, titulada Peter Parker The Spectacular Spider-Man Annual número 4, la tía World Comics. Spider-Man es uno de los superhéroes más emblemáticos en la historia de los cómics, y es que hablar sobre este personaje es hablar sobre un parteaguas en la historia y en todo lo que ya había sido establecido previamente por cualquier héroe de historietas. La historia de Peter Parker, el chico huérfano que se quedó al cuidado de sus tíos Ben y May, quien después se convertiría en el trepamuros conocido como Spider-Man, es una historia conocida por el público en general, pero hay detalles curiosos que van más allá con este personaje. Es por eso que en esta ocasión, World Comics presenta los 3 momentos más estúpidos en la historia de Spider-Man. 3. Existe una miniserie de 4 números en la historia de Spider-Man que se llama Spider-Man Reign, ubicada en un futuro alternativo en que Nueva York tiene un gobierno fascista al mando, y Peter Parker es un hombre de 60 años retirado de la vida de superhéroe. Durante toda la historia, vemos flashbacks en donde Mary Jane muere de cáncer, y Peter no pudo estar con ella por andar luchando contra el crimen, siendo algo que lo tortura constantemente. En un momento de la historia, Peter es llevado al cementerio en donde está enterrada Mary Jane, y es aquí donde Spider-Man llora y se echa la